¿Se imaginan salir a caminar a medianoche por la ciudad y que de repente te pare, te detenga un policía y te comience a seducir? Pues exactamente eso fue lo que le pasó al chico que me envió este relato y me cuenta todos los detalles con los que vivió esta experiencia que está súper candente. Así es que les doy mi más cálida bienvenida a Confesiones con Carlos y pónganse súper cómodos porque ahora se viene un relato que está bastante prendido. Y sobre todo si a ustedes les gustan de esos relatos que tienen que ver como con uniformados, con policías y con autoridades, pues yo estoy seguro de que este precisamente les va a encantar. Así es que sin más preámbulo, amigos, vámonos directamente a esta nueva historia. Las noches de invierno en mi ciudad tienen algo que me gustan mucho. Hace algunos años, cuando aún era estudiante, solía caminar por el centro histórico de Guatemala, perdiéndome entre las vitrinas de las librerías y de las tiendas de ropa. El frío me obligaba a hundir las manos en mis bolsillos y el silencio de las calles vacías me ayudaba a pensar y a analizar un montón de cosas de mi vida. Pero esa noche precisamente sucedió algo que yo no me esperaba. Esto pasó frente al Hotel Centenario, un lugar bastante modesto de 2 estrellas, muy limpio y hasta cierto punto algo económico. Todo cambió. Amigos, les tengo que confesar que ahí encontré a un hombre. Lo vi mucho antes de que él me viera a mí. Estaba junto a la entrada de ese lugar. Yo sé que ustedes estaban imaginando ya que el hombre estaba adentro o no sé qué, pero no, amigos, él estaba afuera y estaba como en turno, o sea, estaba en plena hora de trabajo, pues en horas laborales. Y era un policía, amigos, de unos 30 años de edad aproximadamente, bastante alto y con una presencia que no pasaba para nada desapercibida. Tenía la piel bastante morena, unos ojos café oscuro que brillaban bajo la luz de un farol que había ahí cerca, pestañas bastante largas y un bigote perfectamente recortado que marcaba una boca que incluso desde lejos parecía poder hacer mil cosas. Miren, me detuve por un instante fingiendo que estaba mirando un escaparate de una tienda que estaba ahí cerca, pero mi mirada volvía hacia él. Había algo, amigos, en ese hombre, no sé, quizás en su postura, en la forma en que se ajustaba así el cinturón, que me hacía bastante difícil apartar los ojos. Prácticamente no podía disimular, me tenía muy encantado el hombre este. De pronto, amigos, él levantó la mirada y me cachó que yo lo estaba observando. Y cuando pasó eso, amigos, yo me hice así como el desentendido y traté de como desviar la atención, ¿verdad? Pero fíjense que no lo logré. Se puso de repente así a reír conmigo, una sonrisa bastante lenta, un tanto traviesa, y se acercó poco a poco hacia donde yo estaba. Miren, cuando yo sentí que él venía acercándose, mis amigos, yo obviamente no pude evitar sentirme nervioso y pensar un montón de cosas. Yo dije, quizás me va a comenzar a revisar o me va, no sé, a pedir los documentos, no sé. Pero fíjense que vino él, cuando se acercó lo suficiente, me pregunta, ¿qué haces aquí tan tarde? Con una voz bastante grave, pero tenía un dejo de curiosidad muy genuina. Me quedé mudo por un segundo, atrapado por esos ojos y esos labios tan bonitos, amigos. Balbuceé algo sobre mis caminatas nocturnas que me gustaba
vagar por ahí en la ciudad para despejar mi mente antes de dormir. Pero la verdad, amigos, es que sí, habían veces de que yo tenía problemas para dormir. O sea, me daba como insomnio y yo dándole vueltas y vueltas a la cama y no lograba conciliar el sueño. Y entonces es por eso que yo decidí salir a caminar casi que a medianoche o de madrugada incluso a veces ahí por la ciudad. Él ladeó así la cabeza como evaluándome y me dijo: no parece que solamente estés buscando conciliar el sueño. Nadie camina solo a estas horas sin un motivo un poco más interesante. Al escuchar esto, amigos, me puse a reír. Me sentía un tantito nervioso, pero al mismo tiempo sentí como un calor que empezó a subir así por mi cuello. Le pregunté a él que qué hacía él también ahí parado enfrente a un motel y peor de madrugada. Trabajo, me dijo, cruzándose, encogiéndose así los hombros, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Y a veces me cruzo con alguien que valga la pena conocer. Me dijo esto, amigos, con un tono un tanto pícaro, la voz le cambió un tanto y yo dije, ¿qué habrá querido decirme esto? Pero obviamente lo dije así en mi mente, ¿verdad? Su tono, como les comento, era un tanto juguetón, pero había una intensidad detrás que me hizo tragar saliva. Y en eso, amigos, así como de repente viene él y me pidió un cigarrillo. Aunque en realidad este policía no parecía un fumador, pero me lo pidió. Como pude, saqué uno de mi chaqueta y se lo di. Y cuando se lo ofrecí, nuestras manos se rozaron, amigos. Ahí tuvimos prácticamente nuestro primer contacto. Mis dedos temblaron así ligeramente al encenderle el cigarrillo y yo creo que él, sin dejar de mirarme, dio una calada lenta, dejando que el humo se deslizara entre sus labios. Gracias, me dijo, como si fuera lo más natural del mundo, añadió. ¿No te cansas de caminar solo? ¿Podrías tomar un café, no sé, charlar un rato? Hay una cafetería que queda aquí cerca, a la vuelta, me dijo él. En realidad, yo no supe si esto era una invitación o si era una orden, pero acepté. En el café, estando ya sentados frente a una taza humeante, vino él y me comenzó a hablar de su vida. Me dijo que se llamaba Sergio y que llevaba un par de años en la institución policial, trabajando como policía, obviamente. Y las noches de guardia a veces eran bastante largas y de alguna manera muy solitarias. También me contó, amigos, que a él le gustaba mucho observar y analizar a la gente, como si él estuviera buscando algo sin saber qué. En realidad, amigos, me dijo también que le había llamado la atención desde mucho tiempo antes, desde un par de días atrás. Me dijo de que él ya me había visto pasar y caminar por ese lugar, ¿verdad? ¿Tienes algo? Me dijo. Una forma de caminar como que si buscaras algo, no lo sé. Me reí un tanto incómodo porque yo no pensé de que este policía me tenía tan investigado, o mejor dicho, tan analizado, pero al mismo tiempo me sentí halagado. Le conté de mis estudios, de mis noches sin rumbo, ahí sí me sinceré con él, y le dije de cómo a veces sentía que la ciudad guardaba secretos que solo se revelaban cuando uno caminaba solo. La conversación fluyó súper fácil, demasiado fácil al decir verdad, y cuando de repente, amigos, estábamos hablando de todo y de nada, de la música que nos gustaba, de las películas e incluso de las pequeñas cosas que nos hacían reír y divertirnos. Cada tanto su mirada se detenía un poco en mí, un poquito más de lo necesario. Y yo sentía así como un ligero cosquilleo en el estómago. De repente, amigos, este policía me comenzó a comentar de que el dueño de ese hotel, el que se llama Centenario, o el recepcionista, no sé, me dijo de que él no se fijaba quién entraba o quién salía de ese lugar,
que parecía totalmente despistado, me comenzó a hacer comentarios como al respecto, ¿verdad? En ese momento, amigos, yo supe de que esa noche iba a tomar un rumbo un tanto diferente. Miren, en realidad yo sentí de que él estaba dándome así como indirectas, ¿verdad? Y viene de repente, amigos, así de la nada, después de tomarnos el cafecito. Yo pensé que solamente nos íbamos a despedir y ya calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No, amigos. Entonces vino él y me propuso, si quieres, podemos subir un rato. Me dijo bajando un tanto la voz, sin presiones, solo para que podamos seguir platicando o lo que surja. Me dijo así, amigos, sin pensarlo. Y en ese momento mi corazón dio como un vuelco y le pregunté, así como medio en son de broma, que qué ganaba yo con eso. Él se inclinó a mí y su sonrisa, ahora un tanto más audaz, me susurró, eso lo puedes descubrir cuando estemos los dos ahí a solas. Te prometo de que no te vas a arrepentir de nada. Miren, no era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una mezcla de seguridad y deseo que me desarmó. Y obviamente yo en ese momento me puse a mil. Acepté un tanto nervioso, pero al mismo tiempo intrigado. Miren, llegamos ahí al lugar, al Centenario, hablé con el recepcionista y le dije que ocupaba una habitación para la noche, ¿verdad? Me dio las llaves, me indicó a dónde era y todo así, y subí. De repente, amigos, me metí al baño, me comencé a dar una ducha porque obviamente yo quería estar listo para para este encuentro tan casual, tratando también de calmar un poco los nervios. A ratito, amigos, llegó el policía y cuando Sergio entró, aún tenía puesto su uniforme. Todo sentí que cambió en ese momento. Salí de la ducha y él se me acercó súper despacio y vino él y colocó una de sus manos en mi hombro y su aliento súper cálido cerca de mi oído, amigos, me hizo estremecer. No hubo prisas, nos mirábamos y nos reíamos y cuando sus labios finalmente encontraron los míos, fue como si el mundo se había detenido. Su beso fue muy cálido, amigos. Fue bastante, un tanto diferente porque fíjense que yo sentía en él un aliento así como de menta. Era intenso, bastante buenísimo. Como que si quisiera él conocerme un tanto más. Y aquí fue donde comenzó todo lo bueno. Yo nunca creí, amigos, que con solo apenas saber el nombre de este policía, iba a estar teniendo este momento tan íntimo con él. Comenzamos en ese momento a calentar motores y en cuestión de un momento concretamos la conexión. Nos exploramos con calma, dejando que el fuego comenzara a crecer entre risas y miradas. El policía, Sergio, era muy atento, casi reverente, pero al mismo tiempo era muy juguetón y bastante candente, como si disfrutara de cada reacción que provocaba él en mí. Hablábamos en medio de la actividad, compartiendo momentos que estaba demasiado prendido, amigos. Y este primer round les tengo que confesar de que él fue quien me procedió a mí. Luego nos dimos un descanso y estuvimos ahí nada más abrazados y seguimos platicando, pero luego nos volvimos a prender y nos fuimos por un segundo round, que fue muchísimo más intenso. Por cierto, en este segundo round, él también me dio todo su amor a mí, pero en realidad, amigos, nunca permitió de que yo me lo procediera a él, a pesar de que yo de verdad lo quería hacer. En fin, cuando terminamos, cuando todo lo que teníamos que hacer, pues culminó, nos quedamos los dos ahí quietecitos, bien cansados, dormidos, y nos quedamos ahí juntos.
Al ratito, amigos, como a las horas, sentimos que ya había amanecido y ya estaba saliendo el sol, ya se estaba metiendo los rayos del sol por la ventana y me dijo él que ya teníamos, o sea, que ya se tenía que retirar, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando nos despedimos. Me dio un abrazo, amigos, que yo lo sentí bastante especial. Y esto me encantó porque al mismo tiempo me hizo sentir con ese abrazo de que esta no iba a ser la única vez que nos íbamos a encontrar o que íbamos a tener este tipo de encuentros. Pero en ese momento, amigos, nos compartimos los números de teléfono para mantener la comunicación. Y así fue. Durante semanas volvimos a encontrarnos, siempre en ese mismo lugar, en el Centenario. Siempre con esa mezcla de deseo y de ganas de compartir un buen rato juntos. En realidad me gustaría decirles que era amor o algo así, pero no, amigos, no me voy a mentir. No, eso no era para nada amor, era solamente ganas de pasar el rato y de, pues, de quitarse lo que, esa calentura eterna, ¿verdad? Pero en realidad lo sentía súper bien. Y en serio, amigos, que a mí me encantó que fuera de esa manera porque yo a esas alturas de mi vida no andaba buscando ni pareja ni ninguna relación estable y mucho menos el policía, ¿verdad? No sé si este policía seductor en realidad tenía acción con otros hombres o con otros chicos, pero al menos cuando estaba conmigo se dio gusto y yo también me daba gusto. Y bueno, amigos, hasta ahí llegamos con la historia de ahora. Espero que les haya gustado y cuéntenme ustedes acá en los comentarios si alguna vez han tenido algún encuentro así de intenso con algún policía o un encuentro súper casual, ¿verdad? Con alguien que recién hayan conocido. Son cosas que casi que veo que les pasa muy frecuentemente a mis suscriptores y me encanta que me compartan este tipo de experiencias, amigos. Así es que nada, me voy despidiendo de ustedes y ya saben, si les gustó este relato, dejen su bonito like, déjenme su comentario, suscríbanse si todavía no se han suscrito a mi canal para que Confesiones con Carlos siga creciendo y esta comunidad se haga cada vez más grande. Y bueno, amigos, nos vemos hasta el siguiente relato. Un montón de besos y un montón de abrazos a todos.